Vamos a dar lectura a su santa palabra en esta noche. Les pido, amados y amadas, que vayamos por favor al libro de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14. Le voy a pedir a la hermanita Connie que nos haga favor de leer la palabra del Eterno en el nombre de Yeshua. San Marcos capítulo 9, versículo 14. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Amén. Leemos la palabra de Yahweh en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Marcos 9, capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Muchas gracias, amada. Hoy quiero compartirles este tema tan importante. Me encanta este pasaje, amados y amadas, porque aquí hay varios que yo le llamo tesoros escondidos en la palabra del Eterno que valen oro. Y quiero compartirles, amados, las herramientas que tenemos nosotros, estas armas poderosas. En este caso, aquí hay dos armas poderosísimas en este pasaje que dice en el 23: si puedes creer, al que cree todo le es posible. En primer lugar, la fe, ¿sí? Y luego en el versículo 29 dice: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces vemos aquí en este pasaje que tenemos tres armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, que viene siendo en primer lugar la fe o la emuná, que viene en el versículo 23, y después en el 29 dice oración y ayuno.
conjunto de armas, son elementales, dice aquí la Escritura, para la destrucción, en este caso en particular, de este género. Es el mismo Yahshua hablando. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero antes de ello nos está hablando claramente la Escritura, el mismo Yahshua diciéndole al padre del hijo del niño endemoniado: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y luego vemos que en sí no creía del todo. Él mismo dice: creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. O sea, pues no tengo la suficiente emuná, no tengo la suficiente fe, pero quisiera ver el milagro. Entonces, hoy quiero, amados y amadas, hablarles de estas armas poderosas que tenemos en nuestro Abacadosh. Me gustaría de favor pedirle a Laurita en esta noche que nos lea en 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Lo vamos a complementar con esta maravillosa escritura en donde Yahshua sana a un muchacho endemoniado. Pero antes de comenzar, le pido por favor a nuestra hermanita Laurita que nos lea 2 Corintios 10:4. Amén. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Amén, amados. Aquí nos está dando el Señor más herramientas. Entonces, corroboramos que la emuná, que es la fe, la oración y el ayuno, no son armas carnales. Les voy a poner un ejemplo. Vámonos a ir de menos a más. Si tienes un problema, un dolor de muelas, ocupas la fe, la oración y el ayuno, ocupas estas indestructibles armas del Todopoderoso. No, lo que ocupamos es ir con un dentista. Si tienes un dolor de cabeza, quizá ocupes nada más un paracetamol. Tenemos primeramente, amados y amadas, que detectar la situación, qué es lo que está pasando y dar un buen diagnóstico. Si tienes un dolor de muelas, puedes ir con un dentista. Para eso hizo el Señor a los médicos. Si tienes un dolor de cabeza, puedes también tomar quizá una pastilla, un paracetamol, una aspirina, qué sé yo. Sí, ya detectaste la situación, entonces ya viste el diagnóstico, ya sabes cómo solucionarlo. Pero hay problemas, amados. Si tienes un problema, por ejemplo, en tu matrimonio, vamos a saber que no lo vas a solucionar con un paracetamol. Tampoco lo vas a solucionar con ir con uno de esas personas que resuelve ahí o que da temas de consejería matrimonial. Tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo ahí detrás de ese problema matrimonial. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas? Tenemos que entender que hay una fortaleza espiritual que está tratando de acabar con tu matrimonio en caso de que estés casado. No vaya a ser que estés de conviviente como se estila hoy, como es el esquema que te ha presentado el enemigo, Satanás, como una alternativa que sustituye ilegal e ilegítimamente lo que el Señor ha establecido que es el matrimonio. O si hay una atadura de homosexualismo, sabemos que es una fortaleza espiritual. No vamos a ir a llevar a la personita, al homosexual o a la lesbiana con el médico a que le quite ese tipo de desviaciones. Quizá le va a dar un mejoralito dándole una terapia, pero tenemos que identificar que detrás del homosexualismo, del lesbianismo,
Hay una fortaleza espiritual que detrás de ese problema que hay en tu matrimonio o en la mayoría de los matrimonios, que más tardan en preparar la boda que el enemigo en hacer que se disgusten y que haya pleitos o situaciones entre comillas irreconciliables y los haga que se separen. Tenemos que entender, tenemos que identificar cuál es el trasfondo de esa situación. Y vamos a ver mayormente que no es un dolor de muelas o que no es un dolor de diente o un dolor de cabeza normal. Tenemos que identificar que detrás de esos problemas matrimoniales que se suscitan por cualquier cosita, por cualquier vocablo que hable él o ella, ya están como el perro y el gato, casi a punto de dispararse. Tenemos que tener ese sentido de entender y de identificar cuál es la situación, el trasfondo, qué está operando detrás de ese ludópata, de esa persona que practica la zoofilia. Tenemos que primeramente identificar, ¿sí? Así como lo hizo el Mesías. ¿Qué está pasando aquí? Inmediatamente no solamente dio un magnífico diagnóstico espiritual, sino que además les instruyó a sus discípulos: esta situación con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. No va a salir ni aunque lo lleves al mejor médico, al mejor psiquiatra, al mejor psicólogo, ni aunque lo lleves con ambos, ni aunque le den, entre comillas, la mejor medicina que en lugar de ayudarlos, los acaba de entontecer más. No va a funcionar así, amado y amada. Tenemos que tener esa sabiduría para percatarnos de que detrás de esos problemas matrimoniales está Asmodeo, un espíritu inmundo, una fortaleza espiritual, tratando de acabar con tu matrimonio, tratando de hacerte garras a ti, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos ni se diga, tratando de que te quedes solo o sola, en una ruina total, de desbaratar tu matrimonio. Tenemos que primeramente identificar qué es lo que está aconteciendo. Y según sea la situación, si te duele una muela, ya sabes que tienes que ir con el dentista. No necesitamos hacer todo esto, ¿sí? De decir, tengo fe que se me va a quitar, pues probablemente se te va a quitar ahí temporalmente, pero si traes una picadura de muelas, mejor recurre al dentista, acude al dentista. No sé si me estoy explicando, amados. Aquí el Señor, en esta palabra, en este capítulo de Marcos 9, nos está dando 3 herramientas infalibles, 3 herramientas espirituales. No te estoy hablando de que tomes una aspirina, ni de que tomes una pistola, ni de que sea de calibre 22 o calibre 30. Te estoy hablando de las armas de nuestra milicia, que son poderosas en el eterno para la destrucción de fortalezas. Estas no fallan, sí, no fallan, pero sí, antes tenemos que identificar qué es lo que ha venido perturbando tu casa. ¿Por qué no puedes dormir tranquila o tranquilo? ¿Qué está pasando ahí? Hay un pacto de sangre que no va a salir con que lo lleves o la lleves con el psiquiatra o con el psicólogo. ¿Qué está aconteciendo ahí? Dice la Escritura, y es Yahshua mismo. ¿Por qué te estoy dando estas herramientas? Porque invitamos a un ayuno y quiero que veas el poder de estas armas indestructibles que utiliza el Todopoderoso, armas infalibles, no fallan, no hay falla. Cada vez que salimos a una gira, amados y amadas,
tratamos de hacer ayuno y aquí hay testigos de lo que te estoy diciendo. Hay ocasiones que el Señor dice un ayuno de 10 días, Señor, vamos por 21 días. Hay ocasiones que en medio de esos 21 días, dice el Señor, son ayunos parciales y dice el Señor, 3 días de ayuno absoluto. Y como cualquier ser humano no religioso, yo le he dicho, Señor, ya voy en el día tal, ya se me cae la ropa, no sé si voy a poder aguantar lo que tú me estás pidiendo, pero vamos en el nombre de Yeshua. En medio de esos 21 días de ayuno parcial, me ha pedido el Señor, y aquí hay testigos de que no miento, haz un ayuno absoluto en el medio de 3 días. Señor, no sé si voy a poder, pero si tú me lo dices y tú lo estás pidiendo en tu nombre, en el nombre de Yeshua, yo voy con todo y prefiero quedarme en la raya a ver si sí o a ver si no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor en medio de que nos pide un ayuno parcial todavía dice 3 ayunos, 3 días de ayuno absoluto? Pues por misericordia, porque quiere que vayas bien armado y bien armada a la guerra. Porque hay géneros, como dice aquí el Mesías, que no van a salir más que con oración y con ayuno. Y previo a ello, tu emuná, tu fe. Conforme a tu fe te será hecho. Le comentaba por ahí a una hermanita del grupo que mi pastor en 2 ocasiones oró ya después de que se le había muerto su esposa porque no se quería quedar solito, y el Señor tuvo a bien revivirla. Pero era un varón de oración y ayuno. Y fe yo creo que le sobraba. Le creía a ciegas al Señor al 100%. Ya la tercera vez que se murió la esposa le dijimos, pastor, ya por favor déjala descansar en paz. Ya se veía cansada la ancianita. Pero todo eso se puede lograr, aquí dice. No estemos leyendo las Sagradas Escrituras nada más por leer, como nos han enseñado. Cada vez que vayas a leer, así sea medio capítulo, o quizá una pequeña parábola, dile, precioso Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar ahora? Sé tú hablándome y que lo que tú me quieras enseñar se me quede grabado, como si me lo hubieras escrito tú en la tabla de mi corazón. Y créeme que se te va a quedar grabado para siempre. Por siempre de los siempre, aunque hayan pasado décadas, lo vas a tener aquí presente como si hubiera acontecido hace unos minutos. Hoy te quiero dar estas 3 armas infalibles e indestructibles, armas del Todopoderoso, armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Cualquier género, óyeme bien, con oración y con ayuno. ¿Cuánto tiempo? Aquí vienen las Sagradas Escrituras también. Puede salir con oración y con ayuno. Vemos en el libro de Esther, le voy a pedir a la hermanita Connie que nos lea en Esther 4:8 y en Esther 4:16, por favor, lo que dice las Sagradas Escrituras. Quien guste tomar nota, Esther 4:8 y Esther 4:16, en el nombre de Yeshua. Por favor, hermanita Connie. Amén. Leemos el libro de Esther, capítulo 4, versículo 8, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y el 16. Amén. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle
y a interceder delante de él por su pueblo. Versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Amén, amados. Otro secreto escondido, otro tesoro muy guardado, lo vemos aquí en Esther 4.8 y Esther 4.16. Vemos en Esther 4.8 que había un decreto de destrucción, un decreto de muerte para los judíos. Pero vemos también en Esther 4.16 la solución, acorde a lo que estaba diciendo el Mesías justamente aquí. Este decreto de destrucción y de muerte no va a salir sino con oración y con ayuno. Este decreto de destrucción en contra de la nación israelí, con nada puede salir sino con oración y con ayuno. ¿Cuántos días, amados? La misma escritura nos lo dice. Un ayuno absoluto de 3 días. Para cada situación también podemos ver en Daniel ayuno de 21 días, para revelación, para ayuda, para diferentes cosas, pero un decreto de destrucción en contra, por ejemplo, de tu matrimonio, un decreto de muerte para que se muera tu matrimonio, para que se muera tu negocio, para que se muera esa fuente de finanzas, un decreto para destruirte, para destruir tu familia, tu casa, tus hijos. Lo puedes cancelar y lo puedes destruir y puedes hacer que salga con un ayuno absoluto de 3 días, acorde a las Sagradas Escrituras, así como está diciendo el Mesías. Por eso es necesario que utilicemos y que estemos practicando esas armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas, para sacar todo espíritu inmundo, sea mudo, sea ciego, sea sordo, sea como sea, el espíritu inmundo va a salir. Aquí lo dice. 3 herramientas, 3 armas infalibles, espirituales, armas del Todopoderoso: la emuná, la fe, la oración y el ayuno. Vemos también, amados y amadas, le pido por favor a Laurita que nos apoye a leer Jonás, capítulo 3, del 4 al 10. Vemos también otra situación que se presentó, otro decreto de destrucción en el libro de Jonás, capítulo 3, para quien quiera anotar, del 4 al 10. Le pido de favor a Laurita que nos lea estas escrituras. Jonás, ¿qué capítulo es, Laurita? Capítulo 3, del versículo 4 al 10. Por favor. Jonás, capítulo 3, versículo 4 al 10. Dice: Y cuando comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales,
bueyes y ovejas. No gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Amén, amados y amadas. Vemos aquí también en el libro de Jonás que había también otro decreto de destrucción y lógicamente decreto de muerte en contra de una ciudad llamada Nínive, que se encuentra actualmente en el país de Irak, en lo que antiguamente conformaba el imperio asirio. Asiria estaba conformada por el actual Siria y parte de Irak, enemigos acérrimos de los israelitas. Y quizá también por eso Jonás no quería ir. ¿Cómo voy a ir a darles semejante noticia y donde se arrepientan? Prefiero mejor que se mueran. Quizá así pensaba Jonás, pero el Señor en su misericordia, como les he dicho en otras ocasiones, siempre nos manda avisar. ¿Acaso nos apercibamos o no nos apercibamos? Él siempre nos avisa con antelación para que cada quien tome la decisión que quiera acorde a su libre albedrío. Entonces vemos también aquí en el libro de Jonás que fíjense bien, aunque era una nación enemiga acérrima de Israel, el Señor también tiene misericordia de todos, dice, en todas las naciones, de todas las personas. Él siempre nos da las mismas oportunidades. Nosotros somos los que vamos a tomar la decisión. El Señor vio tal maldad en Nínive que les mandó avisar que había un decreto de destrucción de aquí a 40 días. ¿Y qué hicieron? Imagínense ustedes, mejor saben los enemigos de nuestra alma, en este caso los iraquíes, mejor sabían desde la antigüedad que si proclamaban ayuno, quizá el Señor se iba a arrepentir del mal que les iba a hacer. Mejor saben los enemigos de nuestras almas que nosotros, las armas de nuestra milicia, la fe, la oración y el ayuno. Hasta los animales, el príncipe de Nínive, el rey de Nínive dijo, no les den comida ni a las bestias, ni a los animales, a nadie, ni a los niños de pecho, a nadie. Vamos a ayunar y a implorar el favor del Señor y vuélvase cada uno de su mal camino. ¿Por qué les dijo vuélvanse cada uno de su mal camino? Pues porque sabía que estaban haciendo mal, tenía conocimiento de causa, pero con conocimiento de causa, a veces, amados y amadas, seguimos pecando. Entonces, hasta los enemigos saben las armas de la milicia, el ayuno, así como está diciendo aquí el Mesías. Este género, escucha bien, con nada puede salir, con nada, ni en el poder del acuerdo. Nos vamos a poner de acuerdo, como dice la Escritura, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en mi nombre, yo ahí estaré. Ya habían hecho de todos los discípulos, ya habían orado en el poder del acuerdo, ya habían orado en el nombre de Yeshua. Y el espíritu mudo y sordo seguía ahí burlándose. Y no se diga el papá del joven y todos los que los estaban escuchando, porque ellos no sabían, apenas estaban siendo enseñados cuáles son las armas de nuestra milicia, amados. Aquí están. Qué poderoso capítulo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No se va a solucionar con un mejoralito. No se va a solucionar con que lo lleves al psiquiatra, a que le dé pastillas para que esté sedado.
lo único que va a hacer es sedarlo. Así no funciona. Hace tiempo una persona preguntaba cómo sucede aquí, cómo sucede allá. Ella como psicóloga, pues es que solamente les enseñan a tener herramientas para una parte del alma que se llama la mente. Pero el alma es mente, voluntad y emociones. Ahí donde se alojan los demonios. Y es que esto es un tema espiritual. Aquí lo está hablando claramente la Escritura. Y para temas espirituales, ¿qué vamos a utilizar, amado y amada? Vamos a utilizar las indestructibles e infalibles armas espirituales del Eterno, de nuestro Adonai. La fe, según el versículo 23. La oración y el ayuno, según el versículo 29. Esas tres armas son las que tenemos que utilizar. Cuando ya no sepas cómo tratar ese problema de alcoholismo, cuando ya no sepas cómo tratar ese problema de homosexualismo, de lesbianismo, de drogadicción, tienes que identificar que ese género no va a poder salir más que con oración, con ayuno y con fe. Esas son las tres armas de nuestra milicia. Y si hay un decreto de muerte, si identificas que el enemigo te quiere matar a través de tanto alcohol que estás ingiriendo, tienes que hacer un ayuno absoluto de 3 días, arma infalible, sin agua, sin pan, sin absolutamente nada. Eso es un ayuno absoluto. Ni agua. Recién que inicié en el camino del Eterno, me llamó a hacer un ayuno absoluto. Jamás en mi vida había hecho un ayuno. Ni siquiera sabía lo que te estoy comentando. Eso lo fui aprendiendo en el camino. Pero venía tan mal, pero tan extremadamente mal, que era urgente e inminente que hiciera un ayuno. Y en medio de ese ayuno el Señor se glorificó. Y no te pienses que es el único que he hecho en mi vida por cuestiones personales. Imagínate cómo estaría, que he hecho varios ayunos conforme Él me lo ha estado pidiendo a lo largo de mi vida, de mi caminar con Él, por temas personales. Porque como te decía con anterioridad, no se trata de hacer una oración de fe. Ya acepté al Señor Jesucristo, ya no soy criatura, ya soy su hijo, y salva siempre salva. Claro que no. ¿Cómo crees? Que porque ya hiciste una oración de fe y sigues en tus delitos y pecados, sigues en la drogadicción, en el alcoholismo, en el homosexualismo, en la prostitución. Y en otros temas sexuales, que es de lo que más ministramos, depravaciones sexuales, en la zoofilia. Y cuántas otras cosas más. No van a funcionar si te abstienes de estar viendo pornografía 1 día o 2 días, porque va a volver otra vez el enemigo. Se tienen que romper esas ligaduras de impiedad de las que hablan las Sagradas Escrituras, mediante la emuná, que es la fe, mediante la oración y mediante el ayuno. ¿Quieres ser libre, amado y amada? O a ti que de manera indirecta te ha venido agobiando el enemigo por estar, por ser familiar o estar al lado o en amistad, o tener un familiar con ese tipo de problemas. Aquí están las herramientas, las armas de nuestra milicia, las armas infalibles espirituales de nuestro Abacadosh, que nos ha puesto
Él para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Yahweh y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Eterno. Así dice la Escritura, tal cual, y así lo tenemos que creer. Tienes que identificar qué es, cómo se llama ese demonio que te ha estado haciendo la guerra. Ese demonio que le gusta el dinero. Ese demonio que le gusta, que es un demonio de avaricia, de codicia. Es el que te ha estado haciendo la guerra. Ese demonio no va a salir con que vayas a pedir prestado a un banco. Al contrario, quizás se va a hacer más grave el problema. Pero ese demonio de avaricia, de codicia, sí, por supuesto que va a salir. Va a ser vencido a través de la fe, la oración y el ayuno. Infalibles armas que el Eterno nos ha dado para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de todo decreto que haya en contra tuya, decreto de muerte, de cualquier situación, cualquier género, cualquier demonio, cualquier situación que te esté atosigando en tu vida. Sí y solo sí saldrá con oración y con ayuno. ¿Cuántos días? Ahí viene la Escritura. ¿Quieres soluciones rápidas? Empieza a practicar. No te digo que hagas el ayuno absoluto de 3 días ya, si no estás acostumbrado o acostumbrada. Lleva de poco en poco tu organismo. Si no estás acostumbrado a hacer un ayuno, empieza con 6 horas. La siguiente semana, el siguiente día, el siguiente lunes, 7 horas. El siguiente lunes de la siguiente semana, 8 horas. Hasta que estés en condición de decirle, Señor, voy por esos 3 días de ayuno absoluto, porque quiero vencer a ese demonio que me ha estado haciendo la guerra. Ese demonio de ambición, de codicia, de avaricia, que quiere destruir mi casa. Ese demonio de homosexualismo. Ese demonio de alcoholismo. Es así como los vamos a destruir, amados y amadas. Nunca de otra manera. Es el Mesías dándonos las instrucciones de estas herramientas que no fallan. Nunca van a fallar. Están escritas en las Sagradas Escrituras y el Mesías mismo nos está dando las instrucciones. Ya oraste, ya reoraste, ya llevas 5 años, 10 años orando por la misma situación y sigue el mismo problema en tu matrimonio, en tu esposa, en tu esposo. Siguen esos problemas psicológicos ahí, todavía bien arraigados, esos demonios que no se quieren salir, esos demonios que te han estado asediando tu vida, la vida de tu familia, que no te dejan a veces ni dormir en paz, como se llamen. Yo te estoy dando nada más unos ejemplos, pero quizá tú sabes mejor cómo se llama. Ese demonio de violación que te hace que violes a la chica y luego te aguantas 2, 3 años, te abstienes y otra vez, y otra vez, y otra vez. Con fe, con oración y con ayuno. Esas son las armas de nuestra milicia. Como dice la Escritura, no son carnales. No es que voy a ir a tomar una pistola. No puedo matar a ese demonio, pero con oración y con ayuno, indefectiblemente se va a ir. Se va porque se va. Ya tuvimos la oportunidad, muchos y muchas, de ser testigos, hasta oculares,
ojos oculares de cómo el Señor abrió la boca de esa señora muda, de cómo el Señor abrió el oído de ese hermano sordo. ¿Quieres ver que los ojos de los ciegos se abran? Este género con nada va a salir, dice el Mesías. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Quieres ver que el Señor reviva a los muertos? Ese género con nada va a poder salir sino con oración y con ayuno. Porque ya no se trata de un temita de que me duele una muela, o me duele la cabeza, o me duele el dedo, o me duele un brazo, sino que estos temas espirituales de estos espíritus inmundos, como se llame, espíritu de drogadicción, de alcoholismo, de lesbianismo, solamente, única y exclusivamente van a salir con oración y con ayuno. Con nada van a poder salir. Si vas con el psiquiatra, nada más le van a dar un tentempié. Si vas con el psicólogo, igual. Le va a dar una herramienta para lavarle el cerebro por 2-3 días. Pero después de esos días va a volver otra vez a lo mismo. Ni el mismo psicólogo ni la misma psicóloga pudo entender, esto es un tema espiritual y se ha de tratar espiritualmente, con armas espirituales. Ahora, si vas a entrar en el ayuno porque quizá ya estás un poco ejercitado en el ayuno, ten por cierto, no dudes ni medio segundo, no dudes, porque ten por cierto que tal y como está escrito, así te va a suceder. No dudes, no estés pensando es que le sucedió a ella porque era la reina Esther, o le sucedió a aquellos porque es que eran los enemigos acérrimos. Sí, hasta los enemigos acérrimos. El Señor, ¿qué hizo? Cumplió lo que Él mismo preestableció. No puede ser que para unos sí funcione y para otros no, hasta para los enemigos. Mejor sabían los enemigos las armas de que disponemos espiritualmente que ni nosotros. Pero ahora que ya lo sabes, empieza a utilizar esas armas que hasta los enemigos acérrimos de Israel conocían y utilizaron. Y el Señor tuvo que cumplir su palabra porque Él lo preestableció. Este género, con oración y con ayuno, es con lo único con lo que puede salir. Hoy te invito, amado y amada, a que utilices estas armas de nuestra milicia, estas armas espirituales, que siempre, de lo siempre, van a funcionar. Aquí está escrito el libro de Esther, y si te contara todas las riquezas que hay en el libro de Esther, en el original hebreo, después de que Esther había mandado ahorcar a los 10 hijos de Mardoqueo, le puso IA, y colgaron a Amadata, IA, y una línea, y colgaron al otro, IA, y otra línea. Y después en la Segunda Guerra Mundial llenaron esas líneas que estaban en vacío, colgaron otros 10. Imagínate hasta dónde llega la magnitud de las riquezas de la gloria del Eterno. Hasta dejó la reina Esther ahí profetizando una línea en blanco, porque lo que sucedió en el pasado iba a volver a repetirse. Porque sabía que su pueblo iba a volver a ayunar en medio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto? 3 días. ¿Cómo? Absoluto. No agua, no alimento, no nada. Hoy te invito en esta noche a que te prepares. No que de golpe lo empieces y vayas a parar al hospital al segundo o al tercer día, sino que te vayas poco a poco, de manera gradual, preparando, para que lleves a cabo el día que el Señor te instruya, este ayuno de 3 días absoluto,
y tú vas a ver el poder del Eterno. No pienses que funcionó nada más con Esther porque era Esther y ya no va a funcionar. Porque si funcionó también con los ninivitas, con los de Irak, imagínate. Va a funcionar también contigo y va a funcionar también conmigo. Son armas infalibles que el Eterno nos ha dado. Y antes de que quizá algunos empezaron el ayuno, un día, 2 días, terciado, como cada quien tenga en su corazón, no te sientas mal. Escogimos 21 días estas últimas 3 semanas de junio. Si puedes un día, por mediodía, por 6 horas, 10 horas, amén. Ve ejercitando tu cuerpo porque somos seres espirituales, más espirituales que carnales, pero estamos acostumbrados a ver todo lo que ven nuestros ojos. Pero en este ayuno pídele al Eterno: Señor, enséñame a ver con los ojos espirituales, a poder discernir qué está ahí adentro del hermano, de la hermana, a poder ver los espíritus inmundos. Rápido, nada más con ver a la persona: pastora, este chico es homosexual. Pastor, veo aquello en tal persona. Aquí hay testigos. Cuando me han invitado, por poner un ejemplo, a la Argentina, estoy viendo esto. Hasta el Señor te abre los ojos del entendimiento, te da discernimiento. Porque dice en otra parte de la Escritura: porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Pídele al Señor: yo quiero ver con tus ojos, quiero ver el corazón de las personas, dame ese discernimiento de espíritu, para que no me vayan a engañar en este último tiempo, para poder ver que está operando en ese chico un espíritu de alcoholismo, en el otro chico el homosexualismo, la drogadicción. Para eso son, amados y amadas, estas armas de nuestra milicia, armas que no son carnales, armas infalibles que el Eterno nos ha dado y que yo te invito a partir de este momento que las empieces a utilizar. Y así como le dijo el padre de esta persona, de este muchacho, cuando le dijo Yahshua: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el papá le contestó: creo. Yo cuando leí esto me dio un poco de risa. Le digo: Señor, parece que creía, pero a la vez como que no creía. Creo, pero no creo. Hubiera dicho alguien aquí en México. Creo, ayuda a mi incredulidad. Pues tengo toda la vida viéndolo. Pero si tú dices, pues por favor ayúdame a creer, Señor. Porque lo que he estado viendo con mis ojos es otra cosa. Totalmente contrario a lo que tú me estás diciendo que puede pasar aquí. Pero si tú lo dices, te creo, nada más que ayúdame a creer lo que mis ojos no han visto jamás desde que el niño era pequeño. Desde que era niño, dice la Escritura. Entonces, si tú puedes creer que la situación que ha estado aquejando tu vida o la vida de tus seres queridos, el Señor la puede cambiar, así va a ser. Hay niveles de fe, hay niveles de emuná. Y dice la Escritura aquí, Yahshua: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando recién llegué a los caminos del Eterno, que por su misericordia me salvó, yo pensé, y te lo paso al costo, por cuestiones prácticas, pues si creía todo lo que el mundo me decía, todo lo creía, sin investigarlo,
sin saberlo a través del método científico, como algunas personas me han dicho, compruébamelo a través del método científico. Si creía todo, de facto, todas las mentiras que el diablo me decía, pues ¿cómo no te voy a creer a ti, Señor? Ahora voy a revertir esa fe negativa que tenía, que le creía todo al diablo, ahora te voy a creer a ti todo, con mayor razón, te voy a creer a ti todo. ¿Cómo no te voy a creer? Si te has hecho real a mi vida, ahora te voy a creer al 1000%. ¿Y por qué el Señor no ha obrado en algunos casos? Pues bien sencillo, porque este género no puede salir sino con oración y ayuno. Ya te puse un ejemplo, un decreto de destrucción, un decreto de muerte acorde a las Sagradas Escrituras con un ayuno absoluto de 3 días, se revoca, se cancela, queda cancelado, destruido y anulado en el nombre de Yeshua. Aquí están las Escrituras, yo solamente te estoy leyendo lo que dice la palabra del Eterno. Tú sabes si lo quieres tomar y lo quieres creer, porque Él no es mentiroso. El príncipe de este mundo sí miente, pero Él no miente. Él es fiel y verdadero. Así que dice la Escritura en el versículo 25, y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así tenemos que hacer, amados y amadas. Justamente, reprender ese espíritu y con la autoridad que el Eterno nos ha dado, con esa autoridad hablarle y decirle, te mando, espíritu mudo y sordo, en el nombre de Yeshua, sal de él y no entres más en él. ¿Y sabes qué va a acontecer? Va a salir fuera. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió. Tiene que irse. Aquí nos está dando el Eterno la fórmula. El Mesías mismo nos está dando la fórmula de esas 3 armas infalibles de nuestra milicia, armas espirituales: la fe, la oración y el ayuno. Y para cada situación lo vamos a dejar para la próxima clase. Para cada situación, el Señor que hacía, el Mesías que hacía, amados, amadas. Hay otras claves aquí en las Sagradas Escrituras que el Señor nos invita y nos insta a que escudriñemos, no a que leamos, a escudriñar, a detenerte y a preguntarle, Señor, ¿por qué dice aquí? ¿Por qué dice acá? ¿Qué hacía el Mesías? Se retiraba. ¿A dónde? Al lugar secreto. ¿Con quién? Con el Abba, con el Padre. ¿Y cómo regresaba? Lleno de poder. ¿Por qué? Porque había estado en oración y en ayuno. ¿Y cuánto tiempo se retiraba, amados? ¿Se retiraba 3 días? Claro que no, 40 días. Así que dime tú, ¿qué espíritu inmundo? ¿Qué espíritu inmundo se quedaba ahí? Ninguno. Todos salían. Ipso facto salían. Había orado y ayunado sobremanera. No 3 días absolutos, 40 días orando y ayunando. ¿Y cómo regresaba? Después de estar en el secreto con el Padre, lleno de poder, dice la Escritura. Así nos quiere el Eterno, que estemos llenos de poder, no que estemos recogiendo las migajas. Yo espero que ya estés fastidiado y fastidiada, ya estés harto y harta de todo lo que ha venido aconteciendo en tu vida y te levantes en esta noche y tomen las armas de tu milicia, esas armas espirituales que el Eterno nos ha dado y que son infalibles, son eficientes, no fallan, no van a fallar, van a destruir toda
fue un espíritu mudo y sordo. Y así le vas a hablar con esa autoridad con la que el Eterno nos ha dado. Te mando que salgas fuera. Así como le hablamos al espíritu que se encontraba en la señora Inés ahí en Bolivia. Te ordeno, te mando en el nombre de Yeshua que la sueltes y que salgas fuera y no vuelvas más. Con esa autoridad nos quiere el Eterno que le estemos hablando a esos espíritus inmundos. Pero ¿qué tienes que hacer previamente antes de salir a una gira? De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Tenemos que estar en el secreto con nuestro abacados en oración y en ayuno. Porque esos géneros, vuelvo y repito lo que nos dijo el Mesías. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ese espíritu de sordera del hermano en Chile, ¿cómo es que salió, amados y amadas? Aquí dice la Escritura. Con oración y con ayuno. Yo puedo estar orando. Ahí quizás se me puede ir el vuelo. Puedo estar ore y ore y ore y ore y ore. Pero si no hubo ayuno, no va a salir. No va a salir. Pero si vas a esa gira en fe, creyéndole al Eterno, que todo es posible, creyendo con plena certidumbre de fe, con ese emuná al 1000%, yo te creo, amado mío. Y ya oré, ya estuve en tu presencia y ya ayuné, porque estoy esperando que hagas prodigios y milagros en esta gira. Él lo va a hacer, porque aquí está la fórmula. No es mágico. Aquí están escritas estas 3 armas espirituales de nuestra milicia: la fe, que es la emuná, la oración y el ayuno. Gracias, Padre Celestial, en esta noche. Gracias, bendito Rey, por darnos estas 3 herramientas, Señor, que no fallan. Aún ni siquiera, Señor, cuando las utiliza, Señor, el pueblo enemigo, como Nínive, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a utilizarlas, Padre Santo, a tomar estas armas de nuestra milicia en nuestras manos, Señor bendito, para poder dar en el blanco, Señor bendito, y echar fuera todo espíritu mudo y sordo, como tú hiciste, Señor, en esta 4ª gira, Señor, y seguirás haciendo, Señor, porque dice tu Escritura, y mayores cosas que estas haréis, porque yo voy al Padre. Claro que sí, Señor, y te creemos, Señor. En el nombre de Yeshua hemos orado, Señor amado. Gracias por tu palabra y bendigo en esta noche a todos los aquí presentes en el poderoso nombre de nuestro don Yeshua. Amén.